Suavek no sabía que la cena se preparaba aquí de esta manera, así que hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Hoy les traigo la historia de una mujer muy encantadora y guapa llamada Yola. No, Yola realmente impresionaba a los hombres, aunque su vida no fue fácil al principio. Muy pronto perdió a sus padres, ellos simplemente fallecieron. Todavía tenía a su abuela, la abuela la cuidó, pero también tenía un hermano, así que la abuela tuvo que cuidar tanto a Yola como a su hermano. Desafortunadamente la abuela también se enfermó y falleció muy pronto. Yola se quedó básicamente con su hermano, tuvo que cuidarlo, tuvo que criarlo, tuvo que proporcionarle de alguna manera lo que se necesita en la vida. Como les dije, Yola era barata y una chica encantadora. Ella muy rápido se dio cuenta de que su belleza era básicamente todo lo que tenía. Observaba y veía la impresión que causaba en los hombres. Dondequiera que aparecía, de inmediato se formaba un círculo de diferentes tipos de admiradores. Y comprendió que su belleza le daría ventajas sobre los hombres. Y si era inteligente en todo esto, podría sacar provecho de ello y de alguna manera organizar su vida de la manera que quisiera. Y yo la miraba con tanta envidia cómo les iba bien a sus amigas, que tenían ropa bonita y podían irse de vacaciones a algún lugar. No, para él eso nunca fue posible, solo existía la simple prosa de la vida diaria. No, y de algo extra ni siquiera podía hablarse aquí, como si no hubiera ni siquiera pensamientos o esperanzas de que eso fuera a cambiar. Pero también Yola, bueno, iba a todo tipo de fiestas, le gustaba el ambiente de esas fiestas, también sabía que en esas fiestas se podía conocer a alguien valioso, alguien que con su belleza se quedaría fascinado con ella, alguien que se entregaría, sería su pareja, su protector, y junto a él podría organizar su vida. Ella entendió eso, diría yo, también bastante tarde, porque los hombres estaban muy interesados en ella. Pero cuando todo terminaba en la cama, de repente ese interés era menor, y esos hombres desaparecían, uno tras otro. Solo le quedó el embarazo, de hecho tuvo un hijo, dio a luz a un niño, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía seguir así, que los hombres en la vida cotidiana fingen estar interesados, pero luego se van y realmente no están interesados en ella. Tras esa experiencia con el embarazo y el nacimiento de su hijo, decidió buscar a alguien que valiera la pena. También tenía un problema con eso, porque esa belleza era una ventaja, pero también pasaba que cuando los hombres se enteraban de que ya tenía un hijo, de repente su interés disminuía y más bien no estaban dispuestos a seguir conociéndola. A inicios de los 80, en un club de Gdańsk, Jola conoció a Sławek. Le gustó de inmediato, primero porque era guapo y segundo por cómo hablaba y de qué hablaba. Sławek era muy joven, solo tenía 18 años, mientras que Jola tenía 21 y era 3 años mayor. Pero le gustaba cómo hablaba sobre el futuro, las ideas que tenía, cómo veía el mundo. Y de hecho, después de ese primer encuentro en el club de Gdańsk, cuando hablaron toda la noche y bailaron juntos, decidieron continuar con esa relación. Y de hecho esa relación seguía siendo muy prometedora, porque Sławek le tomó cariño a su hijo, no tenía ningún problema con que ella tuviera un hijo, hacía planes. Claramente estaba encantado con Jola, le gustaba mucho. No, era un chico enamorado que quería poner el mundo a los pies de su amada. Realmente quería lograr mucho y aquí hay que decir que a pesar de su juventud empezó a actuar, tenía varias ideas, pero principalmente quería tener tiendas de ropa. No eran tiendas de ropa usada ni cosas por el estilo, sino que ante todo debían ser tiendas de ropa elegante, música.
Hay que admitir que Suavek tenía ideas, estableció varios tipos de contactos, incluso en el extranjero, tenía socios comerciales, todo realmente iba en una excelente dirección. Y también hay que admitir que Yola lo ayudaba, estaba completamente llena de esperanza, energía, actuaba igual que Suavek, así que tal vez no sea de extrañar. Tuvieron algo de suerte. De una tienda pasó a ser dos, luego tres, hasta que finalmente se creó toda una cadena de tiendas de ropa elegante y tiendas que en ese entonces eran muy conocidas en Trojmiasto. Empezaron a prosperar realmente bien. Yola entendió que esos años difíciles nunca volverían, que ahora podía permitirse todo, y de hecho así fue. Esos autos viejos que tenían los reemplazaron, simplemente compraron nuevos, compraron una lujosa villa en Sopot y no solo eso, también compraron un yate, lo que en las condiciones polacas significa que alguien ya es casi increíblemente rico. Así que realmente les iba súper bien. También creo que en todo esto una pequeña incomodidad era que no estaban casados, pero todo iba bien, eran felices y estaban juntos así. En esa felicidad, porque Yola le dio a Suavek dos hijos más, dos hermosas hijitas, y en esa felicidad, en esa prosperidad, vivieron juntos 20 años. Pasaron 20 años, pero por así decirlo, Yola no perdió nada de su atractivo. Seguía siendo una mujer hermosa, aparentemente realizada en la vida. Pero creo que en muchas personas es así, que cuando todo va bien, cuando parece que hay plena felicidad y la gente de afuera envidia todo, todavía se busca algo más, como si faltara algo o se pudieran vivir otros momentos, quizá con alguien más. Y así pensaba Yola. Quizá le faltaba Suavek, quien viajaba mucho por trabajo al extranjero, o tal vez, lo que me parece más probable, soñaba con alguien más, con alguien con quien pudiera pasar momentos tan románticos, alguien que volviera a estar fascinado por ella. No era tan predecible como Suavek, o tal vez simplemente soñaba con alguien diferente, quizá con un romance de libro o de película. Y por supuesto, Jola no tuvo que buscar mucho tiempo. Muy pronto apareció un candidato para un romance apasionado. Era Daniel, claro que también atraía a las mujeres y les gustaba. Además, era emocionante, porque era un secreto a voces que pertenecía a la mafia de Trojmiasto, era un gángster, aparecía en varios casos investigados por la policía. No se descarta que para Yola eso fuera una emoción extra y que eso fue lo que la atrajo hacia Daniel. Querían mantener discreción, solo sería un romance común. Rentaron un departamento secreto para que nadie supiera. Pero claro, eso también es de alguna manera un ambiente cerrado, alguien que maneja ese tipo de negocio, que tiene una cadena de tiendas conocidas en todo el Trojmiasto. Quien tiene esa apariencia no se ocultará fácilmente si está en el mismo lugar, porque ese era el departamento donde ellos se encontraban, pasaban momentos románticos y emociones bastante seguido, pero iban ahí tan seguido que primero una persona, luego otra, los notaron cuando aparecían ahí. Rápidamente se difundió en la ciudad que Yola probablemente engañaba a su esposo y tenía un romance. Como suele suceder, esa información llegó a Suavek. Al principio él no quería creerlo, pensaba que simplemente eran inventos malintencionados de la gente. Él confiaba en su esposa, pero después de un tiempo, como había más información y además apareció un departamento específico, porque esas personas serviciales se lo dijeron, entonces decidió organizar una especie de trampa para ver si todo eso era verdad y de hecho en algún momento organizó su propia trampa personal. Se escondió cerca de ese departamento y casi los atrapó en el acto, a su esposa infiel con su amante.
Se sorprendió de que eso sucediera, pero no tenía ninguna intención de perdonarla y decidió separarse de Yola. Después de que Yola se separó de su esposo, realmente no le importó mucho. Era una época en la que simplemente estaba enamorada de Daniel. Bueno, lo que pasó, pasó. Se fue a vivir con Daniel, seguía teniendo a un hombre que la cuidaba y estaba enamorada de él. Pero también en ese tiempo la policía estaba buscando a Daniel muy intensamente. Era sospechoso, sospechaban que estaba en una banda, así que los policías lo buscaban, pero no sabían dónde estaba porque Daniel cambiaba de lugar de residencia. Alguien envió un anónimo a la comisaría preguntando ¿dónde puede la policía encontrar a Daniel? Y así ocurrió. Esta vez la emboscada fue organizada por la policía y atraparon a Daniel en ese departamento. Bueno, de esa manera Daniel ya terminó en la cárcel estatal y Yola se quedó sola. Ella tampoco sabía qué hacer consigo misma después de todo eso. Privada del cuidado de un hombre, creo que no podía arreglárselas muy bien en la vida, Daniel ya no estaba. Ella sospechaba que por supuesto ese anónimo lo había escrito su esposo Swabeck. Le guardaba rencor, le reclamaba que él hubiera escrito ese anónimo, porque de esa manera se deshizo del rival y se vengó un poco. Sin embargo, Jola decidió que tal vez Swabeck la perdonaría, empezó a suplicar, empezó a jurar y de hecho Swabeck la perdonó, o sea, la perdonó. Teóricamente porque tal vez pasaron 20 años juntos, que es mucho, tuvieron 2 hijos, recuerdos compartidos. Y de hecho, al menos superficialmente parecía que juntos empezaron una nueva etapa de su vida y que todo iba para bien, o sea que seguirían siendo una familia. Sin embargo, parece que eso solo era apariencia. Swabeck ni perdonó ni olvidó. Jola siempre llevaba en el corazón esa espina de que Swabeck escribió ese anónimo y de que perdió a su pareja amada. Así que era un poco como una farsa, pero de hecho formalmente para la gente seguían siendo un matrimonio. Yola tenía desde hace años una amiga muy cercana, Basia. Durante la conversación le dijo a Basia que en realidad Swabeck era un déspota, que no le permite hacer muchas cosas, que con él tiene más bien una vida difícil y que quiere de alguna manera resolver todo eso. También, entonces le preguntó a Basia, su amiga, si le ayudaría porque tenía una especie de plan y pues esa amiga Basia realmente aceptó ese plan. Es 2001. Es finales de febrero. Yola está muy alterada, le avisa a la policía que su esposo Swabeck ha sido secuestrado. Bueno, es el año 2001. Recuerdan, también hicimos episodios sobre secuestros en ese tiempo porque era una plaga. Swabeck era un empresario muy conocido en la triciudad, rico y adinerado. No es de extrañar que la banda pudiera fijarse precisamente en él. Según la descripción de Jola, ellos simplemente estaban sentados en el departamento. Unos bandidos armados y enmascarados irrumpieron en el departamento. El esposo no pudo defenderse a pesar de que tenía varias armas. Lo sacaron a la fuerza del departamento, lo subieron a un auto y se lo llevaron. Luego la llamaron varias veces y pidieron miles de dólares por su liberación. Eso era posible y en ese entonces común. ¿Recuerdan el caso de Olevnik? También hicimos un episodio sobre Ewelina Baudiga. Esas personas desaparecían en ese entonces. Aún no encuentran a Ewelina y no se sabe qué le pasó. La policía pensaba que era probable. Los secuestradores de Swabeck siguieron contactando por un tiempo, pero luego dejaron de hacerlo. La policía estaba ocupada con otros casos, otros secuestros o crímenes, de esos criminales que en ese entonces había muchos, y después de un tiempo, pues este caso quedó en el olvido.
No se sabía qué le había pasado a Suavek, pero se notaba que Jola de alguna manera lo superó porque se dedicó a su propia vida. Parece que en ese momento Jola había logrado casi todo. Suavek desapareció, pero toda su fortuna se quedó con ella. Así que aquí, por razones sociales, obviamente no tenía ningún problema, pero ya tenía esa naturaleza de que siempre necesitaba un hombro masculino. Suavek desapareció, Daniel estaba en la cárcel. Conoció a Wojtek. Wojtek era guapo, mucho más joven que ella, perdidamente enamorado. Haría cualquier cosa por ella. Y una noche, mientras estaban sentados, Xola le pidió a Wojtek un tipo de favor. Cuando él le preguntó de qué se trataba, ella le dijo que le pedía que trasladaran un cadáver. ¿De dónde salió ese cadáver? Entonces, volviendo a ese plan del que les hablé, del que le confesó a Basia, el plan consistía en eso y de hecho lo llevó a cabo. Una noche fue increíblemente amable y encantadora con su esposo Suavek. Bueno, parecía que iba a ser una noche romántica y mágica. Preparó una cena deliciosa, invitó a Suavek, su esposo, a esa cena, mientras que Suavek no sabía que la cena estaba preparada de tal manera que tenía una enorme cantidad de somníferos. Cuando terminó de comer el platillo se quedó dormido en el sofá. Entonces Yola fue al armario, sacó una de las pistolas, le puso el cañón en la cabeza y apretó el gatillo. Después de la autopsia parecía que Slawek no murió de inmediato, sino que sufrió y se desangró por un tiempo. Ella se sentó a su lado y lo miró. Quizá ya en ese momento planeaba que, si todo salía a la luz, parecería que Slawek se había suicidado. ¿En qué consistía el papel de Basia, esa amiga? Pues Basia tenía que rentar un garaje donde querían ocultar el cadáver. Sin embargo, ambas mujeres, tanto Yola como Basia, no podían manejar el cuerpo. Entonces le pidieron, o más bien Jola le pidió a su hermano Jacek que la ayudara a trasladar el cadáver y Jacek fue al departamento. Ella le contó una historia diciendo que Suavek simplemente fue agresivo, que ella se defendió y por eso ocurrió el disparo mortal. Jacek, como es sabido, tenía obligaciones con su hermana Basia, ya que de niño ella lo cuidaba. Tal vez le creyó, tal vez no le creyó, tal vez no tenía otra opción. Parece más bien lo segundo. De cualquier manera, Jacek ayudó a su hermana a trasladar el cadáver. De hecho, las llevaron a ese garaje alquilado que rentó Basia y ahí emparedó el cadáver. Eso duró un tiempo, pero Jola, cuando ya conoció a Wojtek, tenía un poco de miedo de que algún día o Basia dijera algo, o Jacek dijera algo, o alguien encontrara el cadáver. Por eso decidió deshacerse de ese corpus delicti, o sea, de esa prueba del delito, es decir, del cadáver de Suavek, y de ahí la petición a Wojtek para que le ayudara a trasladar el cuerpo. Wojtek escuchó una historia parecida a la de Jacek, así que simplemente ella se defendió que no tenía otra opción y por eso su esposo Suavek murió. Wojtek estaba perdidamente enamorado, decidió que tenía que ayudar a su amada, de hecho fue con ella a ese garaje. Fue mucho trabajo romper todo ese concreto, pero él lo logró tras muchas horas de esfuerzo. Sacó el cuerpo, envolvieron ese cuerpo en una manta o una sábana y se fueron con ese cuerpo a Kasubi. Ellos conocían esa zona, ya habían estado ahí antes, es cerca de una de las aldeas de Kasubi. Ahí entraron al bosque, cavaron un hoyo, o más bien Wojtek lo cavó, echaron el cuerpo adentro, lo enterraron y luego regresaron a Trojmiasto. Parecería que el asunto había terminado, que era casi un crimen perfecto.
Sin embargo, Yola de alguna manera no pudo engañar su naturaleza porque en algún momento también dejó a Wojtek. De hecho, dejó el país y se fue a Estados Unidos. Y parecía que se había olvidado de todo, pero Wojtek no podía olvidarla, seguía enamorado, estaba decepcionado. Él mismo decía que se sentía culpable por haber ido, por haber roto ese concreto, por haber enterrado el cuerpo en Kashubia. Hay que dudarlo. Wojtek solo buscaba vengarse al no ver otra opción. Al ver que Yola no le importaba y que no tenía intención de volver con él, fue a la policía y lo contó todo. Entonces contó lo que Yola le dijo. Recordaba perfectamente dónde había estado el cuerpo antes, dónde estaba en ese momento. Fue con los policías al lugar y desenterraron el cuerpo, o más bien lo que quedaba de él. En todo esto, Yola estaba tan confiada en sí misma que nunca pensó que Wojtek la delataría. Pensaba que simplemente se iría y que nadie volvería a saber de ella y que nunca tendría que regresar al pasado. Wojtek, cuando lo contó en el año 2006, se nota que han pasado 5 años desde la muerte de Sławek en 2006. Como la policía aquí en Polonia no pudo encontrar a Jola, entonces emitieron una orden de búsqueda en su contra. La policía estadounidense la buscó durante 2 años en el año 2008. La policía de Estados Unidos la detuvo y comenzó su extradición. Fue llevada a Polonia. Ella misma no admitía nada, pero todos los demás, o sea, Basia, la amiga, el hermano Jacek y el amante Wojtek, todos recordaban exactamente todo sobre ella, contaron lo que sabían. Con base en eso, Yola fue condenada a 25 años de prisión. Por supuesto, en ese entonces este caso fue muy sonado. A Yola la llamaron una femme fatale, una mujer increíblemente hermosa que sabía manipular a los hombres, que los tenía en la palma de su mano. Si no fuera porque confió demasiado en sí misma, ya que dejó a Wojtek, probablemente hasta hoy pensaríamos que Sławek también fue víctima de la mafia polaca. No se descarta que Yola vuelva a necesitar apoyo masculino. Eso es todo por hoy. Suscríbanse al canal y como siempre cuídense.